A ella se le ocurre hacer una fiesta de despedida en Rosarito. Tuvimos que cruzar la frontera mexicana para ir para allá. Primero que le pedí a ella, que era supuestamente mi amiga, que yo no quería drogas. 6 de nuestras amigas están encima de un stripper. Se están desnudando. Trataron de violar al stripper. Nos esposaron como criminales. Me doy cuenta que estábamos detenidas en una delegación, todas mis amigas y yo. Ella tiene 2 meses de embarazo ahorita. Voy a ser papá. Quiero que todos vean algo para que vean que ella es una farsante. Hicimos un viaje a Cuba y yo lo conocí en el hotel donde nos hospedamos. Y pasó lo que tenía que pasar. ¿Y te gustó? ¿Qué te parece si te pido como de prometido? Casi entré por el aeropuerto, me dijo, ¡bumba, te vas a hacer papá! ¡Está loca! Tienes que trabajar. ¿Por qué? Vivir con esa mujer es un verdadero infierno. Estoy aquí enredadísimo ahora en este momento, porque si dentro de 10 días yo no me caso, yo no sé en qué estatus quedo aquí yo. Y me dice que él se puede casar conmigo y me puede ayudar con los papeles. Mira eso. No, ¿qué clase de carajo eres? Capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, por qué hablar de eso, ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo caso cerrado. Caso cerrado. Capítulo terminado. El escritor norteamericano Robert Burton dijo: una buena conciencia es una continua fiesta. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Recibamos el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, yo vengo a exigir a ella que me pague lo que me corresponde. No puedo darle nada. No soy culpable de lo que pasó. Buenas tardes. Claudia, tú eres la demandante. Estás demandando a Rocío. Explícame por qué la demandas y qué le pides para que se resuelva este caso. Yo estoy demandando a mi supuestamente amiga por la cantidad de 7,900. No eres mi amiga. Déjame explicarle, doctor. ¿Qué cantidad? 7,900. $7,900. Explícame por qué. Yo tengo una relación con mi novio más de 2 años. Lo conocí en un desfile de modas. Empezamos a salir, nos mandamos mensajes, me pidió mi número, mi familia lo conoció. Una relación muy bonita, doctora. Me puso matrimonio hace 5 meses. A mi amiga, cuando le comenté, se le ocurre organizarme una despedida de soltera. Supuestamente la mejor despedida de soltera, la única que yo iba a tener, la mejor. ¿Y qué pasó, doctora? Se convirtió en una tragedia esa despedida. No fue como yo pensaba. Lo primero que le pedí a ella, que era supuestamente mi amiga, que yo no quería drogas. Yo no quería drogas. Yo no metí drogas. Ay, por favor. La despedida terminó una tragedia, Bueno, lo que es tragedia. Estate tranquilita y explícame qué fue lo que Me pasó. da coraje porque supuestamente era mi amiga y me estoy dando cuenta que no es mi amiga. Sí, soy tu amiga. Ok, yo soy de San Diego, mis amigas son de San Diego, mi novio es de San Diego. A ella se le ocurre hacer una fiesta de despedida en Rosarito. Tuvimos que cruzar la frontera mexicana para ir para allá. Ok, a Rosarito, México. Ajá, una casa muy grande, muy bonita al lado de la playa. Tuvimos que rentar lo que son limusinas, strippers, bebidas, de todas las bebidas, tequila, whisky, vodka, de ¿Cuánto todas duró las la despedida? Supuestamente iba a durar 3 días. Uy, qué Y bien. no duró ni un día, duró la despedida. Y esa no fue mi culpa. Fue tu culpa, tú lo organizaste supuestamente. Esa no fue ¿Pero mi qué culpa. fue lo que pasó? Que Ok, terminó llegamos tan a la mal? fiesta. Y la fiesta empezó a las 5 de la tarde. Y eran como las 10 de la noche. Ya los strippers ya habían pasado, ya todos andábamos muy contentos. Todo parecía que indicaba que iba a ser muy bien la fiesta. Llegas la 1 de la mañana, yo ya no me sentía bien. Yo miraba nublado, me sentía mareada. ¿De todo escuchaba lo que habías bebido? de lo que me pusieron en la bebida. Nadie te puso nada. Ok, llegamos, era la 1 de la mañana, ya no me sentía bien. La busco a ella porque supuestamente era mi mejor amiga. Le digo, acompáñame al baño, no me siento bien. Me acompaña al baño ella, vomito de lo mal que me sentía de toda la bebida que había tomado yo. Para lavarme las manos me quita el anillo ella. Para que no se te fuera por la coladera. Me quita mi anillo y De nunca compromiso. aparece. Ajá, mi anillo de compromiso me lo quita. Entonces después de ahí yo ya no recuerdo nada. Me levanto, volteo a mi alrededor, miro gente tirada, a mis amigas tiradas, pulgas en el lugar donde estábamos, pulgas habías, pulgas. Entonces me doy cuenta que estoy detenida en una delegación. Estábamos detenidas en una delegación, todas mis amigas y yo.
¿Pero cuántas personas habían en esta fiesta? En la fiesta había 15. Terminamos 5 en la delegación. 5 presas. 5 presas de nosotras, más la gente que ve ahí, más las pulgas que estaban ahí también. Era un lugar horrible, ¿Y horrible. qué fue lo que pasó? ¿Cómo terminaron presas? Yo no recuerdo. Yo lo último que recuerdo fue que ella me quitó el anillo. Es lo único ¿Y que te yo lo recuerdo volví de a la poner? fiesta. No me lo pusiste, yo no recuerdo, no tengo mi espérate anillo. un momento, Claudia. Entonces, que los $7,900 es el precio del anillo tuyo. No, el anillo costó $2,000. Aquí traigo la lista de todos los gastos de la fiesta, que ninguna fue para pagar. Yo Ninguna pagué mi me parte, contesta- yo pagué ninguna mi contestaba parte. el teléfono y los mensajes. Mi novio tuvo que llegar, yo con la pena del mundo tuve que hablar de mi novio para que fuera a la delegación a sacarnos. El pobre tuvo que pagar lo que es las bebidas, las limusinas, los strippers, todo tuvo que pagar él. Arruinaron casi mi matrimonio, ya no sé ni si me voy a casar o no. Entonces, por eso yo demando a ella. Ella me tiene que pagar $7,900. Ya. ¿Por qué? Por las Pero entonces, fiestas ¿qué y el fue? anillo. ¿Por qué las arrestaron? Pues porque estaban, no sé, los strippers gritando. O sea, yo no recuerdo cómo llegamos a la delegación. Tú Yo ni nomás sabes. me levanto. Ok. Bueno. Rocío, ¿cómo respondes? Doctora Polo, es una malagradecida. Un momentito, Lucas, acércame ahí para ver el desglose de los $7,900 que ella está exigiendo. A ver, ¿cómo respondes a la demanda? Es una malagradecida. Siempre hemos sido mejores amigas desde que Eso no es estábamos muy amigas, chiquitas. quitarme el Ajá. anillo de compromiso no es Siempre ser ha habido una amigas. bonita amistad. Y pues yo cuando me entero que mi mejor amiga se va a casar, yo lo que hago con todo el amor del mundo es organizarle una despedida de soltera. Una y tragedia, pues quiero dirás, que sea una la tragedia. mejor. Es una Ajá. despedida Lo que de pasó soltera. esa noche, yo junté a 15 de nuestras más allegadas amigas y fuimos, comimos, bebimos, todo estuvo muy bien. Hasta que Claudia se puso súper mal, tomó Me metió demasiado, luego la doctora, bebida tomó y como fue lo que una yo te pedí, borracha. que yo no quería drogas en la fiesta. Déjame hablar, tomó demasiado. Sí, yo la llevé al baño y vomitó y yo siempre la estuve cuidando. Le Me quité el quitaste anillo de el anillo. compromiso para que no se le fuera por la coladera. Igual se lo volví a poner. No me yo lo pusiste, tengo ese yo no lo anillo. tengo el anillo, yo no lo tengo. Después de ahí salimos, pues sí, siguió la fiesta. Después de un rato, vemos que 6 de nuestras amigas están encima de un stripper. Le están quitando los calzones, se están desnudando. Trataron de violar al Sí, stripper. trataron de violar al stripper. Le estaban arribando todo al muchacho y estaban muy asustados los dos muchachos. Estaban gritando, se armó un alboroto. ¿Esa fue la fiesta que tú organizaste? Cuando ¿Esa? menos nos acordamos, ya estaba toda la policía en el condominio, que estábamos muy asustadas, doctora. Unas corrieron, se salieron y solo a 5 de nosotras nos esposaron como criminales. Nos llevaron a una delegación ahí en Rosarito. Fue la experiencia más horrible Bueno, de mi aquí vida. estoy viendo, entre la evidencia que ella me entregó acá en el expediente, que está de la Policía Municipal de Playas de Rosarito, en Sí, así México, es. con la dirección y todo del sitio, está el expediente, el número del expediente, el nombre de las arrestadas y está la descripción de los cargos que fueron impuestos. Escándalo y perturbación, vecinos en zona residencial exclusiva, violencia, uso de drogas no establecidas, intoxicación por alcohol, falta de pagos de honorarios a los bailarines stripper. Es lo Por que eso pasó fue ella. que arrestaron a estas muchachas el día de la despedida de La gran soltera. despedida. Fue que supuestamente. horrible. Yo le estaba cuidando en la delegación, ella estaba muy mal. Después de eso le habló a su novio, fue por nosotros, pagó la fianza. Fue horrible con toda la pena del mundo. Yo di $600. Ni se los diste. Yo le no di los $600 diste, no a los tu diste, novio no los diste. y ahora me quieren culpar por la parte que les tocaba a las otras muchachas cuando yo creo que es injusto que yo tenga que pagar ese dinero Si tú lo porque ella sabe organizaste, que yo tú no lo tienes que tengo. pagar, tú Yo no tengo organizaste ese la dinero, fiesta. doctora. Ok. ¿Trajeron testigos? Traigo un testigo, doctora. Yo también traigo. Ok. ¿Tú trajiste a tu novio? Vamos a pasar a tu novio, por favor. Hola. Hola, ¿Cómo te llamas? Marco. Marco. Bueno, Marco. Mire, yo soy el novio de Cintia. Claudia. Pues nada, a mí me tocó ir a pagar los gastos, la fianza y todo, pero pues lo de menos, el dinero no me importó. Si me lo quieren pagar, adelante, si no, no pasa nada. Sus amigas... Pero qué comprensivo tú eres. La amo, doctor. Yo también te amo. Lo importante es que ella está bien, porque pues no, ella no ha comentado ahorita, ella tiene 2 meses de embarazo ahorita. Tienes 2 meses de embarazo. Voy a ser papá. Qué bien, caray. Ya tenemos fecha, el 1 de agosto, la boda. Pues, ¿qué le puedo decir? Pues por ella no... O sea, tú estás dispuesto a perdonar, Todo. entiendes que estas cosas ocurren Claro. y pagaste y no tienes ningún problema. Sí, como le digo, si me lo quieren pagar,
No, adelante. ella tiene que No pagar, pasa nada, ella me no tiene te que regresar el preocupes. anillo, Es injusto, ella no te me tiene que preocupes. regresar el anillo, sí importa. No pasa nada. Ok. Bueno, ¿quién más trajo testigos? ¿Algo más que quieras añadir? No, nada más. Más nada. Ok. ¿Tú trajiste testigos? Así es. Bien. Voy a hacer un corto receso. A la vuelta recibimos tu testigo. Regresamos después de este corto receso. Sé que ella no se merece el amor de él y no se merece Eres casarse una con él. envidiosa, es lo que Doctora, eres, una perdón. envidiosa. ¿Qué tienes? ¿Por qué haces eso? ¿Qué sí? Se supone ¿Qué que eres tiene? mi Me amiga, está- es mi amiga. Suéltame. ¿Para qué fuiste a la despedida soltera de ella si te cae Porque tan yo me mal? llevaba bien con las demás. No quiero verle la cara a ella. Yo pienso que el hijo que tiene ni siquiera es mío. Casos hermanos.